¿Cuántos recuerdan que empezamos este tema pero no lo pudimos completar? Así que solo quiero recordarle para iniciar, especialmente para alguien que no vino hace 15 días, Isaías 59, capítulo 59 y verso número 8. Gloria a Dios. Vamos a tratar de que los hermanos que están recogiendo ofrenda ya se vayan tomando su lugar. Gloria a Dios, y que hasta donde sea posible usted pueda quedarse ya sentadito. ¿Dice amén? En la versión del oso dice: no conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas torcieron a sabiendas. Note esto. Está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquel tiempo. Sus veredas torcieron a sabiendas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Tenemos que darnos cuenta, hermanos amados, que delante de nuestra vida siempre se van a presentar diferentes caminos. Solo quiero hacer un chequeo con el sonido. ¿Oyen allá atrás bien, mis hermanos? ¿Sí? ¿Están escuchando bien por acá? Gloria a Dios. Solo tal vez le quitamos un poquito de agudos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. 1, 2. Ahí estamos. Muy bien, gracias, hermano. Nos toca ver el camino que en el hebreo es Derek. El camino Derek. No le vaya a poner así a uno de sus hijos porque se oye bonito, ¿verdad? Pero esta palabra, y espero que usted la logre ver ahí porque son letras un poco pequeñas, ¿lo logra ver ahí? ¿Sí? ¿Los de atrás no? No se logra ver, ¿verdad? Solo ven unos puntitos. Pero esta palabra en hebreo, Derek, tiene muchas acepciones, como puede notar usted. Los más estudiosos, los que tienen estos recursos, van a poder ampliar un poquito más. Usar alguna de estas acepciones, generalmente los especialistas lo hacen para traducir según los contextos. Pero una palabra que define o que está aquí precisamente es la palabra que se traduce camino, dice como pisado, pero también se define como el curso de la vida. Quiere decir que en algún momento, cuando nosotros, hermanos amados, en nuestra vida cristiana, ya siendo hijos de Dios, tratamos de caminar el buen camino, tratamos de caminar lo que le agrada a Dios, a veces nos encontramos con veredas que dice que a sabiendas muchas veces tomamos. Y una de esas veredas, uno de esos caminos que esta palabra hebrea traduce como fornicar, me llama mucho a mí la atención porque note usted que para algunos cristianos fornicar puede ser un modo de vida, un modo de accionar. Ya son hijos de Dios, conocen al Señor, conocen su palabra, y que obviamente la palabra fornicación en el idioma griego, este es hebreo, pero en el idioma griego viene de una raíz porneía, de donde nosotros podemos rápidamente identificar la palabra que en nuestro idioma español es pornografía. Viene de ahí, de porneo. Y que de alguna forma, hermanos amados, está causando demasiados problemas en los hijos de Dios. Yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que como hijos ya, delante de nosotros, vimos hace 15 días que uno de esos caminos nos presenta una encrucijada, ¿se acuerda? Varias opciones, cruce de caminos, donde muchas veces, aunque ya somos hijos y tenemos quizá tiempo de estar en el Señor, esas encrucijadas nos pueden llevar o nos pueden invitar o nos pueden tentar a entrar en lo que se traduce como
fornicar. Note que la acepción número 5 del diccionario Chávez dice intimidad, traducido, favores, siempre en el contexto de tipo sexual. Hoy hay películas que le aseguro que la mayoría de los jóvenes aquí las han visto y probablemente ustedes también, porque al final la oferta de la televisión, la oferta del Netflix, la oferta de las redes sociales, muchas películas ahora se pueden ver desde un pequeño celular. ¿Me dice amén si eso es cierto? Proporcionan ese tipo de cosas y que muchas veces llevan dentro de esas películas una filosofía de amor libre, ¿verdad? Usted sabe que hoy los jóvenes creemos que no los de la iglesia, ¿verdad? Pero los jóvenes en general tienen la filosofía de primero vivir juntos. Usted sabe que eso ya es muy normal ahora en el mundo. Le llaman matrimonio a prueba, tiene muchas formas y dice, bueno, si nos llevamos bien por un tiempo, entonces vamos a casarnos. Obviamente eso no lo ampara la Biblia. Y es una forma de vida, es un camino Derek que de alguna forma está delante de nosotros y que habla de intimidad, de intimar, de favores. Algunas películas tienen el tema de amigos con favores o amigos con ventajas. ¿Cómo es que se llama la película? Amigos con derechos. Y esos derechos son favores de tipo sexual. Entonces, llama la atención, hermanos amados, que la Biblia, cada vez que la estudiamos, nos damos cuenta que ya el Señor conoce la naturaleza humana y no está ajeno que alguno pueda necesitar escuchar realmente lo que la Biblia nos presenta acerca de este camino Derek, que habla de un curso de la vida, de una manera de vivir, una filosofía de vida. Nota usted que dice Derek se aplica a una actividad que controla el estilo de vida. Quiere decir que Derek, aunque se traduce en ese aspecto muy específico, sexualmente hablando, y vamos a ver que hay varios ejemplos en la Biblia, donde Derek se usa de esa forma, y que entonces habla de la tentación de querer caminar por ese lado. Derek indudablemente habla de otro tipo de estilos de vida que no tienen que ver necesariamente con el plano sexual, pero dice, se aplica a una actividad que controla nuestro estilo de vida. Y es que aquí la mayoría de nosotros, si no podemos decir el 100%, hemos hecho una confesión de fe. Nos hemos bautizado en agua. Ya ahorita hice un sondeo que la mayoría de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo. Probablemente tienen dones que los desarrollan o no, pero también tienen su propio estilo de vida. Tienen su propia filosofía. Y puede ser que ese camino Derek que han escogido no le esté agradando al Señor. Acompáñenme entonces a Proverbios, el capítulo 7, y vamos a leer el verso 4 y el 5, donde es interesante que nos habla precisamente de un personaje al cual el proverbista está hablándole a la juventud, al joven especialmente, para que se cuide. Dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Mire qué consejo más lindo, ese es para todos los que estamos aquí. Para que te guarden la sabiduría y la inteligencia, te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Cualquier conocida o desconocida que de alguna manera trata de seducir a un joven, y yo no tengo el tiempo para ver todo el capítulo 7 porque es un tema en sí mismo, y yo tengo que avanzar con varios de esos caminos que se nos pueden presentar,
Note usted que le llama a la Biblia la mujer extraña. Ahora, fíjese que en el verso 27, si nos saltamos bastantes versículos que usted los puede leer en casa despacio, porque es importante darse cuenta cómo la Biblia trata de prevenir al joven, de no caer en fornicación. Y aunque lo hace específico con la mujer extraña, indudablemente hoy hay hombres extraños también, señoritas, que están aquí. Entonces, el verso 27 dice, camino, ahí en el original es Derek, lo que estamos estudiando. Al infierno es su casa. ¿De quién? De la mujer extraña. Se lo vuelvo a leer. Camino de Derek al infierno es su casa, que desciende a las cámaras de la muerte. Me parece que en 1 Corintios 6 nos indica que la fornicación es un pecado que está dentro del cuerpo, que afecta el cuerpo. Eso significa que el pecado sexual para Dios es realmente algo sumamente delicado que produce consecuencias nefastas como descender aún a las cámaras de la muerte. Yo quiero que usted se dé cuenta entonces cómo la Biblia, si vamos a Génesis 38:14, nos da el ejemplo de uno de los patriarcas. El contexto de esto es que había una ley llamada de levirato. Y bajo ese contexto, si una mujer enviudaba y había un hermano que crecía o estaba ahí para poder ayudarle a esa mujer a que tuviera descendencia y de esa manera pudiera tener casa y pudiera tener bienes, entonces bajo esa ley de levirato que Dios de alguna manera se las trasladó, tenía que levantarle simiente el hermano al hermano muerto. Y precisamente Sela era el hermano que Tamar, la mujer que había enviudado, estaba esperando, porque debía de crecer. Y Judá, que era el papá, uno de los patriarcas, no se lo quería dar. Bajo ese contexto leamos Génesis 38:14 y dice, entonces ella se quitó sus ropas de viuda, Tamar, y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino. Aquí la palabra es Derek. Hemos visto que Derek tiene una connotación de tipo sexual. ¿Estamos bien? ¿Dice amén? ¿Está usted escuchándome bien? De Timnat, porque veía que Sela había crecido, el hermano de su esposo, y ella aún no le había sido dada por mujer. No tenía necesariamente eso connotaciones sexuales porque tenía que ver con el levantarle simiente. Ella no estaba buscando a Sela por interés sexual, sino por levantar simiente. Usted puede leer despacio en casa lo que es la ley del levirato para poder entenderme bien. Espero que la mayoría de los que están aquí ya conozcan esa ley en el Antiguo Testamento. Amén. Muy bien, pero yo quiero que usted note que no es casualidad que ella se disfrazó, se quitó su vestimenta de viuda y se disfrazó porque quería lograr algo. Ella quería de alguna manera que Judá le levantara simiente, pero él no quería hacerlo. Entonces, en el verso 15 dice, cuando la vio Judá, seguramente los contextos nos indican que ella se vistió como las prostitutas que estaban, qué casualidad, junto al camino de Erec. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, cuando la vio Judá pensó que era una ramera. O sea, estaba vestida para dar esa impresión. No se me ha perdido. No se me ha perdido. Pues se había cubierto el rostro. Parece que el cubrirse el rostro, como que había ahí una cultura que trataba de mostrar, y Tamar se vistió de tal manera
que su suegro, porque era su suegro Judá. Si vamos hasta el verso 25, me tengo que saltar por razones de tiempo, dice, pero cuando le estaban sacando, porque tuvieron relaciones, eso lo muestra el texto. Y Tamar fue muy inteligente porque el precio de tener esa relación era un cabrito. Pero como Judá no lo llevaba porque él no estaba buscando eso, sino que se encontró con esta mujer. Pero yo quiero que independientemente de la cultura hebrea, usted sepa que Judá fue llevado al camino de Erec para tener relaciones con lo que él consideró una prostituta por su deseo carnal. Quiero que lo vea de esa manera. Judá seguramente ya tenía su esposa o tenía varias esposas, porque no me pregunte ahora por qué razón estaba eso permitido. Pero indudablemente yo sigo siempre pensando que el hombre trata de hacer las cosas muchas veces fuera de la voluntad del Señor. Porque si vamos al diseño de Dios para la familia, cuando el Señor abre el costado de Adán, no le saca varias costillas para hacerle varias mujeres. Solo le saca una costilla. Y dice en un contexto que al principio no fue así, el hecho de que el hombre quisiera buscar más opciones. ¿Me está entendiendo? Muy bien, entonces ella le pidió 3 cosas. Y por eso el verso número 25 que usted tiene ahí dice, pero cuando la estaban sacando, porque la ley pedía que si una viuda tenía relaciones, automáticamente la podían matar. Entonces, sabiendo eso, Tamar le pidió 3 cosas a Judá. Y dice, pero cuando le estaban sacando, ella le mandó decir a su suegro, el dueño de estas cosas es el que me dejó embarazada. Y el que estaba dando la orden de matarla era el que la había dejado embarazada, solo que no lo sabía. Acuérdese que él pensó que era una prostituta. Entonces, dice, fíjese usted, a ver de quién son este sello con el cordón y este bastón. Eso fue lo que le pidió. Ahora, es interesante que esa palabra sello y o en sí lo que era el sello, la costumbre, era que el sello marcaba, a veces iba en un anillo, ponía autoridad en un documento, y el bastón era un bastón que también daba autoridad. Entonces, hermanos amados, yo le quiero decir una cosa bien tremenda. Cuando nosotros escogemos el camino de Erec, podemos caer en pecado sexual. Y el pecado sexual, Judá ya no tenía su sello. Judá por el pecado sexual ya no tuvo su bastón. Y obviamente lo quería recuperar, pero como ya Tamar no estaba junto al camino de Erec, el pecado sexual nos hace perder autoridad. Yo tengo que ser muy incisivo con estas enseñanzas. Tengo de alguna manera, hermano, que ser lo más que yo pueda instrumento del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le esté hablando a usted. Porque el pecado sexual puede haberse metido en su vida. Y que de alguna manera esté haciéndole perder autoridad en su casa. Acuérdese que hablamos que fornicar, que viene de la acepción de la palabra derek. Si vamos al griego, dijimos que viene de pornografía. Y la pornografía, hermanos, está a la orden del día. Fíjese que la mujer extraña de Proverbios 7 tenía su casa. Y el joven que iba a tener relaciones con ella llegaba a su casa. Hoy es al revés. La mujer extraña llega por medio de los celulares. ¿Aló? Llega en forma digital. Ya el joven no tiene que salir de la casa. O la señorita no tiene que salir de la casa. O el varón o la hermana no tienen que salir de casa. Y en la intimidad de su cuarto, echando llave, la mujer o el hombre extraño llegan. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados?
Y ese pecado sexual va a hacer que se pierda autoridad, se pierda libertad. El sello marcaba la identidad de Judá, porque debe haber sido un sello personal, como cuando alguien tiene que poner su firma y sellar. Ahora que hemos estado haciendo todos los trámites para la municipalidad, a mí me piden firmar como ingeniero, como el ejecutor. Pero yo tengo que tener un sello de ingeniero, un número de colegiado. Entonces firmo y pongo mi sello, pero ese solamente lo puedo manejar yo. Quiere decir que el pecado sexual nos hace perder la identidad de hijos de Dios, por lo que permitimos al escoger el camino de Erec. Ahora, acompáñeme a Isaías, capítulo 53 y verso 6. Me llamó mucho la atención meditando en Isaías 53, leyendo nuevamente este capítulo, pero el verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esa palabra es derek en el original. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el capítulo de Isaías 53 nos habla del sacrificio maravilloso que el Señor hizo por nosotros. Como Él, como un cordero mudo, dice, delante de sus trasquiladores no abrió su boca. E indica todo el proceso que el Señor llevó. Porque nosotros escogimos o nos apartamos cada quien por su propio camino, derek. La connotación que estoy tratando de ver de este camino en el aspecto sexual, la quise tomar porque, hermanos amados, esas veredas, esos caminos que hoy se presentan a cada uno de nosotros nos pueden sacar de la voluntad de Dios. Muchos probablemente están en ese tipo de contaminación y no la sueltan, no la dejan, no encuentran la manera de ser liberados. Pero yo le quiero recordar que dice, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado, cualquier pecado, incluso el pecado sexual, que puede ser uno de los pecados que más se esconde. Uno de los pecados que hace que la gente sienta más vergüenza y no quiera venir a abrir su corazón a aquellas cosas que lo tienen amarrado, que lo tienen encadenado. Nosotros necesitamos salir de cualquier camino derek como estilo de vida si es que nosotros queremos dar una estatura. Tenemos que dejar aquellas cosas que están alimentando la carne. Aquellas cosas que usted sabe, porque el Espíritu Santo le está hablando, que usted está permitiendo en su vida. Pero hablemos del camino Magal. Yo sé que nos tendríamos que quedar bastante tiempo en cada uno de ellos, pero hermano amado, tenemos que avanzar. Y usted en lo personal puede seguir tomando nota de los versos, o si quiere se los aprende de memoria, pero lo dudo que mañana ya sepa de qué hablamos hoy. Porque cuando uno le pregunta a los hermanos, ¿y de qué habló el pastor? Permítame un momentito, ahorita le digo. Pero ojalá que si a usted le falla la memoria como a mí, haga sus anotaciones. Otro de los caminos que usted y yo podemos encontrar en nuestra vida cristiana es el camino Magal. Esta es otra palabra hebrea, y Magal, ¿lo lee usted ahí? Dice, habla de un baluarte como circular, camino, campamento, senda y vereda. Círculo del campamento, se lo pongo acá, círculo del campamento o campamento en forma de círculo con su centro protegido. Magal es algo que nos lo puede mostrar aquí el primer libro de Samuel como un ejemplo donde aparece esta palabra y note cómo se traduce. El primer libro de Samuel 17:20 en la versión del oso dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga
como Isaí le había mandado, y llegó al atrincheramiento. Eso es Magal. Una trinchera. Quiere decir que Magal está en el contexto de la guerra, de las batallas. ¿Cuántos aquí hemos tenido batallas en algún momento de nuestras vidas? Puede ser que estemos embatallados esta mañana, que hayamos venido con una batalla que sentimos que ya perdemos esa batalla, pero en las batallas se hacían trincheras en forma circular. Tal vez la mejor forma, dice, el atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza y ya tocaba el alarma en batalla. Magal entonces es una opción que nosotros tenemos para defendernos. Tal vez la mejor manera es verlo aquí. ¿Nota usted lo que es una trinchera? Es lo que protege, como una zanja, ¿verdad? Angosta, profunda, que permita que aquellas balas perdidas no vayan a matar a los soldados. Y desde las trincheras se esconden, pero también disparan unos contra otros, de dos ejércitos enemigos. Según el diccionario, una trinchera es una zanja excavada en la tierra donde se meten los soldados de un ejército para protegerse de los disparos del enemigo y poder disparar al mismo tiempo desde ella. Pero veámoslo de una manera más gráfica todavía. ¿Lo ve ahí? Esa es una trinchera. Pero según la Biblia es un camino donde nosotros nos vamos a defender y nos vamos a proteger. Y cuando uno está embatallado, uno tiene que saber que es importante el camino de la trinchera. En primer lugar, es un camino peligroso porque te puedes morir ahí. Si uno no sabe escoger dónde y cómo va a defenderse en la batalla que tenemos contra el enemigo y las fuerzas espirituales, porque nuestra lucha dice que no es contra carne y sangre. Ahora no es de saber manejar una pistola. Ahora es de saber manejar las rodillas. Ahora es de saber venir a batallar. Y hermano amado, yo quiero decirle con todo respeto que usted me merece como oveja, que se ha perdido el paso en la oración aquí. Yo no sé si es muy inocente pensar de mi parte que si usted no viene a orar acá, lo hace en casa. Porque usted se da cuenta que el día pasa muy rápidamente con muchas ocupaciones. ¿Será inocente de mi parte pensar que usted, si no ayuna aquí, va a ayunar en su casa? Si no vigila aquí, va a vigilar en su casa. Los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando se suspendió el ayuno, porque aquí se suspenden las cosas que se organizan por falta de quórum. Y ya se dio cuenta que nos estamos acostumbrando a venir solo los domingos. Es un acomodamiento. Yo sé que usted tiene mucho que hacer. Yo sé que usted no tiene transporte y vive lejos, algunos de ustedes, pero otros viviendo cerca. Mire, yo veo gente aquí que vive lejos y viene. Otros que viven cerca y no vienen. Entonces me parece que más es un asunto del corazón. Es un asunto de enfriamiento. Pero la batalla está rugiendo sobre nuestras cabezas. Está rugiendo sobre la vida de nuestros hijos. Está rugiendo sobre la vida de la familia. ¿Usted sabe que el león todavía tiene dientes? ¿Usted sabe que todavía ruge? Y anda viendo a quién devora. Y como decía el hermano Otto de una manera tan sencilla, el león come carne. Y si nosotros estamos carnudos, hermano, si nos estamos alimentando de cosas, si estamos buscando opciones de estilos de vida que ya son normales para muchos jóvenes. ¿Sabe que cuando yo veo a los jóvenes ver su celular, me da preocupación si están viendo la Biblia ahí? Y me he topado con unos lugares donde ponen un simbolito así, mire, con un celular y una línea en medio. ¿Qué quiere decir? Aquí no entran celulares.
Porque no sabe uno qué están haciendo con los celulares. ¿Aló? En pleno culto. Por eso creo que es mucho más sano traer la Biblia. Porque así cuando traemos la Biblia, y aunque sean millennials, pero son hijos de Dios. Y aunque ser millennial significa que no pueden vivir sin un celular, pues que se aguanten unas 2 horas, 1 hora de predicación. Me imagino que no van a sudar frío, ¿verdad? Porque no tienen el celular en la mano. ¿Aló? Entonces, hermano, el camino de la trinchera es peligroso. El camino de la trinchera es incómodo. El camino de la trinchera es angosto, como lo pudo ver en la fotografía. El camino de la trinchera puede ser lodoso porque no está bajo techo y puede estar lloviendo. Y el camino de la trinchera huele mal. Eso significa, hermano, que cuando estamos en batalla, la cosa no es fácil. Y nosotros dice la Biblia que somos del ejército de Dios. ¿Verdad que qué bonito cantamos? Oigo el sonar del ejército de Dios. Y empezamos hasta a marchar, ¿verdad? Pero estaremos conscientes que estamos realmente siendo exigidos como soldados. Y no es cierto que estamos viviendo en una época donde lo que más importa es la comodidad. ¿Aló? ¿Por qué cree usted que ahora es tan cómodo ir a diferentes cultos? De 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, de 1, porque cada quien escoge su horario más cómodo. ¿Aló? Estamos viviendo en tiempos donde la comodidad de los templos es importante en muchos lugares, ¿verdad? Porque los sillones son bien bonitos. Dentro de poco les van a poner sillones VIP de cuero, reclinables, para que se duerman mejor al oír la palabra. Y eso que solamente por razones de tiempo les enseñan la palabra 20 minutos. Porque es aburrida la palabra para muchos cristianos de hoy. Entonces, el camino de la trinchera, ese camino no es fácil, pero a veces tenemos que escogerlo para protegernos y para pelear la buena batalla. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla. La buena batalla de la fe, hay que pelearla. Hay que armarnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. En una trinchera pueden pasar días y la gente no duerme, porque si duermen, los enemigos se lo almuerzan. Así que cuando haya batallas, hermano amado, pídale al Señor que por difícil que sea el camino de la trinchera, nosotros podamos mantenernos firmes. Existe otro camino que es el camino Mesías. Ahorita nos ponemos aquí al día. No la Mesía, ¿verdad? Pero si usted se quiere recordar, eso está en la frontera con México. Pero esa es una calzada, un camino, una carretera, pero note que habla de escalera y habla de grada y un camino empedrado. ¿Por qué estamos viendo esas diferentes acepciones de palabras que se traducen camino? Porque son diferentes alternativas que nos pueden venir a nosotros y tenemos que identificarlas cuando se presenten. Y no desesperarnos si tenemos que estar en la trinchera, hermano. Pero en la trinchera, orando y ayunando, se pueden ganar las batallas, ¿no es cierto? Aunque sea difícil, aunque sea incómodo. Muy bien. Acompáñame entonces a ver Jueces capítulo 20, vamos a ver un ejemplo de este camino. Es el camino de muerte. Dice Jueces 20:31, y salieron los hijos de Benjamín contra el pueblo, siendo alejados de la ciudad, y comenzaron como las otras veces a herir y a matar a algunos del pueblo por los caminos. Aquí es Mesías. Hay batallas. El contexto es que Benjamín está en guerra con las demás tribus de Israel. Pero me llama la atención que
Mesías se habla cuando hay camino de muerte. Dice, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gibea. En campo abierto mataron a unos 30 hombres de Israel. Mire lo que dice el proverbio. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos saben que hay esposos celosos? ¿Aló? ¿Habrá esposos celosos? Bueno, hay un celo natural, ¿verdad? Pero hay un celo peligroso. Hay un celo carnal y hay un celo manejado y exacerbado por espíritus. ¿Se acuerda que vimos las opresiones? Que es un espíritu afuera. Puede haber espíritus de celo que entran y salen y solo trastocan al esposo o a la esposa. Pero cuando ese espíritu se queda ahí, los esposos empiezan a ver micos aparejados. Y le dicen, debí hablar con fulano de tal. ¿Sabe usted que eso pasa entre los cristianos? Porque si permiten que un celo carnal se siga alimentando, pueden haber tragedias. Aún entre los cristianos. Entonces dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. A veces por buscar el placer encuentras la muerte. A veces por querer obtener ciertas metas, se pasan límites que pueden producir la muerte. Y ese camino que estamos viendo nosotros, el camino, vamos a regresar, Mesías es un camino que nos puede parecer derecho. ¿Cuántos saben que la economía a veces es complicada? Y no siempre lo que se gana alcanza. Entonces algunos dicen, bueno, por ahí me han contado que comerciar un polvito blanco que no es harina me puede sacar de los problemas económicos. Parece que eso no puede tocar a los cristianos. Pero lamentablemente, yo he visto en mi caminar, y recuerdo ahorita porque el Espíritu me está recordando un personaje que estuvo cerca del doctor Ríos. Hasta enseñaba la palabra de Dios. Pero terminó muerto. Porque escogió un camino mesías de muerte. Cuando yo ya no lo vi en la iglesia, en una ocasión me alcanzó en un Porsche. Me dijo, oh, me saludó. Yo dije, ¿de dónde sacó para un Porsche? Un Porsche puede costar $70,000. Solo que él ya había escogido, habiendo predicado, habiendo sido un instrumento de Dios, escogió un camino que a él le pareció derecho. Y cuando volvió a su tierra natal, se metió con la mujer no adecuada y terminó en la tumba. Y no tenía ni 35 años. Entonces, si eso puede pasar con un ministro, ¿no cree que puede pasar con alguien que escoja inadecuadamente un camino que le pareció derecho, pero dice es camino de muerte? Necesitamos discernir, hermanos, con quiénes nos juntamos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tenga cuidado con quién comercia usted. Tenga cuidado con quién se hace socio. Es que necesito un socio capitalista. Sí, pero hay que tener cuidado de dónde viene el dinero.
Bueno, como usted ya se puso triste, mejor veamos el camino Mishol. ¿Cuál será este camino? Así se escribe. Dice que es un sendero angosto. ¿Cuántos saben que agradar a Dios nos puede llevar a un camino angosto? Bueno, lo dijo el Señor, ¿verdad? ¿Se recuerda usted lo que el Señor nos habla precisamente? Pero antes de eso quisiera hablarle de un profeta, otro ministro, que Dios lo tuvo que meter en un camino angosto. Cuando uno no quiere, aún siendo ministro de Dios, el Señor lo puede meter a uno en un camino Mishol, camino angosto. Veamos el ejemplo. Acompáñame a Números 22, 24. ¿Lo tiene ahí? O por lo menos léalo. Dice amén. O ya se me durmió, hermano. Gloria a Dios. ¿Está siendo usted edificado con esto? La idea es que el Espíritu Santo le hable a usted. Si de repente está identificando un camino equivocado o un camino que le parece difícil, pero que está frente a usted. Y tal vez no sabe por qué está caminando en ese camino, si hay un propósito de Dios o usted solito se metió. Números 22, 24 dice, entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha. Así se traduce Mishol. De los viñedos, con una pared a un lado y la otra al otro lado. Un camino estrecho. El ministro era Balaam, que había sido contratado para maldecir al pueblo de Dios. Ya solo ahí Balaam estaba mal. Y claro, usted puede leer todo lo que la Biblia nos muestra acerca de eso, pero yo lo que quiero es que usted vea cómo el Señor lo mete en un camino, en una senda estrecha, Mishol. Dice, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. En el caso del profeta, no podía caminar ni para un lado ni para el otro, de tal manera que la burrita, ¿se acuerda? Golpeó al profeta contra una de las paredes porque era muy angosto, pero Dios quería tratar con él. Y ahí se demuestra que el Señor puede hacer más inteligente a un animalito que a un ministro de Él, o a un hombre que de alguna manera profetizaba. Y entonces Dios lo que tuvo que hacer es que le abrió los ojos al animalito. Imagínense, él era profeta y tenía los ojos cerrados. Entonces le abrieron los ojos al animalito. Y lo que vio fue que al final no había dónde escaparse. A veces Dios nos mete en esos caminos donde no hay dónde escaparnos. Porque nos quiere hablar, nos quiere dar una última oportunidad. Porque ahí estaba un ángel con la espada desenvainada, listo para terminar con este profeta. Y cuando la burrita se quedó detenida y le habló al profeta, entonces le salvó la vida ese animalito. Aunque le estaba pegando y tienes que avanzar porque él no miraba nada. Lo que dice el Señor en Mateo 7:14 nos recuerda a nosotros, hermanos amados, que si queremos caminar para agradar a Dios, dice que angosta la senda que lleva a la vida. Estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos, eso me pone triste. Y nos debe poner a temblar a todos. Si somos honestos, nos tiene que poner a temblar. Pocos son los que la hallan. ¿Usted anda en camino espacioso? Pregúnteselo. ¿O anda en camino estrecho? Bueno, si fuera cuestión de gusto, uno escogería el camino ancho, ¿verdad? Porque hay algo adentro de nosotros que le gusta lo ancho. Darse gusto. Pero lo que nos ponen a nosotros delante es un camino
que es angosto, pero dice que nos lleva a la vida. No queremos caminos de muerte, pero queremos caminos de vida. Caminos que el Señor permita en nuestro recorrido para poder dar una estatura. Por eso, hermano amado, mira, tienes que empezar a ver las pruebas de otra forma. Tienes que empezar a ver las escaseces de otra manera. Tenemos que empezar a ver las enfermedades de otra forma. Claro, si es una enfermedad por espíritu, reprendamos. Si es una tormenta que levantó el enemigo, tomemos autoridad. Pero ¿y qué tal si es una tormenta que el Señor presenta? ¿Quién va a detener esa tormenta? Sino que hasta que el Señor cumpla su propósito en nosotros. ¿Quién va a sanar esa enfermedad si está trabajando por medio de esa enfermedad con nosotros? ¿Usted se ha dado cuenta que nuestra naturaleza a veces es muy necia? Bueno, solo los que dijeron amén. Los demás tan dóciles y bonitos que son. A ellos no les cuesta absolutamente nada escoger el buen camino. Pero no es cierto que lo que tiende a escoger nuestra naturaleza son los caminos equivocados. Entonces, hermano amado, ¿se recuerda usted este verso? Que lo usamos mucho para evangelizar. Pero Jesús mismo dijo, yo soy el camino. El camino que nosotros verdaderamente debemos de tomar para nuestra forma de vida, para caminar por él, ese buen camino que decía Jeremías 6, ¿se acuerda? Que aquel que camina en el buen camino va a encontrar descanso para su alma. Ese camino es una persona. Y esa persona, si ya nacimos de nuevo, está dentro de nosotros. Y Él tiene la brújula para que no nos salgamos de ese camino. Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es que vamos a regresar al Padre, porque una vez estuvimos allá. Pero el camino es Cristo. Entonces, si hemos visto que hay palabras hebreas que definen estilo de vida, el camino que el Señor quiere para nosotros como sus hijos también es un estilo de vida, solo que es un estilo de vida de santidad. Y por eso el camino se vuelve estrecho. Como que es medio pedregoso ese camino. Como que se vuelve tan estrecho que realmente se necesitan pies de siervas, preparados para caminar en esos caminos estrechos. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que el que ya caminó en el camino que agregó al Padre, se metió en usted. Y quiere ayudarle para que usted en los momentos difíciles de ese camino, realmente usted no se caiga de ese camino, no salga de ese camino. Nota que dice que hay un camino de santidad y se va a oír una voz a nuestras espaldas. Que nos va a decir ni es para la izquierda ni es para la derecha, sino que este es el camino que nosotros tenemos que seguir. Y Dios quiere que nosotros, hermanos amados, podamos escoger el buen camino. Yo no sé si tú estás en un camino que te está llevando a la muerte. Y no necesariamente una muerte física. Puede ser una muerte ministerial. Una muerte en el servicio. Para mí es muy triste cuando un hermano ha servido por mucho tiempo y de repente ya no quiere servir. Es que me cansé, dice. Es que hay muchas razones por las que uno ya no quiere servir a veces. ¿No será que hay una vereda equivocada que nos mató el deseo de servir? ¿Me estoy dando a entender? ¿No habrá un pecado escondido que nos está afectando, hermanos, para fluir?
¿Aló? Que no haya libertad. ¿Se acuerda que Acán no pudo adorar a Dios? ¿Se acuerda usted? Porque tenía algo escondido en su tienda. Y lo más tremendo es que Acán paró a todo el pueblo de Israel, paró el campamento. Así que si nosotros como congregación hay mucho pecado escondido, se está parando el campamento. Y el Señor va a tener que traer función profética más fuerte entre nosotros para mostrar, y le digo, ya está viniendo. Ya Dios está abriendo ojos. Entonces nosotros, hermanos amados, si el Espíritu nos está hablando que nos metimos en un camino equivocado, regresemos al buen camino. Salgamos de esa vereda. Salgamos de esos negocios. Salgamos de esas cosas que el Espíritu nos dice y nos ha venido hablando que debemos de dejar. Porque delante de nosotros, pero más adentro de nosotros, está el que nos puede llevar por el camino que sus hijos, nosotros, debemos andar. Póngase de pie, hermano amado. Vamos a ministrar esta palabra.